todos, hoy en la Escuela Holística de Digitopuntura vamos a hablar de lumbalgias, lumbociatalgias y de una de las causas de estas patologías, la hernia de disco lumbar o lumbosacra. ¿Quién no ha sufrido alguna vez de dolor de espalda? Bueno, por eso hablar de dolores a nivel de espalda es un tema demasiado largo como para exponerlo en un solo video. Nos abocaremos al dolor de la región baja de la espalda o lumbalgia, su complicación nerviosa, sobre todo del nervio ciático, en una sola de las causas de este dolor, la hernia de disco lumbar. Aunque como veremos más adelante, para la medicina tradicional china, las lumbalgias, las lumbociatalgias y las ciatalgias tienen un enfoque diferente al que se tiene en la medicina occidental. La idea de esta exposición es que entendamos de qué se trata la hernia de disco lumbar y cómo abordar a un paciente con esta patología desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Como dije antes, ¿quién no ha tenido alguna vez, aunque sea un episodio de lumbar? Se cree que en el mundo entre el 80 y el 90% de las personas adultas han sufrido alguna vez de esta patología. Las causas son múltiples, desde patologías a nivel de las estructuras osteoarticulomusculares de esta región del cuerpo hasta causas que no corresponden a esta zona, que también pueden dar lumbalgias, como patologías renales, abdominales, genitales, etc. Para ordenarnos y comprender la patología, vamos a hacer un pequeño resumen básico de la anatomía, las articulaciones intervertebrales, cómo es un disco intervertebral, cómo se afecta al ser dañado, las posibles causas de este daño y qué estructuras pueden afectar. Aquí vemos una vértebra lumbar en dos posiciones, vista de arriba y vista de lado. Básicamente está formada por un cuerpo, dos pedículos, dos láminas, dos apófisis articulares superiores y dos inferiores, dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. Todas estas partes de la vértebra tienen la función de proteger una parte del sistema nervioso. Estas estructuras dejan que se forme un agujero, el agujero vertebral, que es por donde transcurre la médula espinal. Estas vértebras se van apilando unas sobre otras a manera de pilas de monedas. Ahora bien, vamos a ver cómo se apilan estas vértebras y reconoceremos en ellas las estructuras que ya vimos y dos estructuras más muy importantes en la patología de la que vamos a hablar. Comenzamos con el cuerpo vertebral. Aquí vemos dos cuerpos vertebrales apilados y entre ellos encontramos al disco intervertebral. Las siguientes son las estructuras que ya vimos: los pedículos de la vértebra superior y de la vértebra inferior, las láminas, apófisis transversas y espinosa, apófisis articular superior, la inferior, y aquí vemos la carilla articular de la apófisis articular inferior para la vértebra que seguirá abajo en esta pila, y una nueva estructura que se forma entre las estructuras de las dos vértebras y el disco intervertebral, el agujero intervertebral o agujero de conjunción, que es el que va a dar salida al nervio raquídeo que viene de la médula. En la siguiente imagen veremos las zonas de las vértebras lumbares y el sacro y veremos una muestra de esa pila con los discos y la salida de las raíces nerviosas. En la parte superior vemos la médula espinal. A la derecha, la pila de los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral entre ellos. En el medio vemos la salida de los nervios raquídeos de los agujeros de conjunción. A la izquierda, las articulaciones de las apófisis articulares y bien a la izquierda, o sea bien atrás, el ligamento vertebral común posterior.
Veamos ahora cómo está formado un disco intervertebral. En esta imagen vemos una vértebra desde arriba. Por encima del cuerpo vemos ubicado el disco intervertebral, que está formado por un anillo fibroso, constituido por capas como tela de cebolla que vemos en azul, y un núcleo pulposo, aquí lo vemos en celeste, que está formado por proteoglucoglicanos y 70% de agua. Y toda esa agua está metida en el núcleo a presión, para que funcione como amortiguador entre las dos vértebras. Por detrás del disco vemos el resto de las estructuras vertebrales y el agujero espinal, en este caso ocupado por la médula espinal, de donde salen a los costados los dos nervios raquídeos por un canal, que con el canal de la vértebra superior formarán el agujero de conjunción. Viendo esta imagen, entenderemos por qué cualquier deformidad en el disco intervertebral puede afectar a cualquiera de las dos raíces nerviosas o comprimir el espacio medular. Bueno, pero ¿cómo se lesiona o deforma el disco intervertebral? Esta historia comienza en el anillo fibroso, excluyendo a los traumatismos agudos, como por ejemplo un vuelco en un auto que lesiona estallando el disco violentamente. El anillo fibroso puede lesionarse por microtraumatismos repetitivos, ya sea mecánicos o por vibración, cargas de peso excesiva, así como agentes que limitan la vascularización del disco, como por ejemplo el hábito de fumar, el estrés, la mala alimentación, el consumo excesivo de alcohol, etc. Así como lo que puede aumentar la presión dentro del disco, como el sobrepeso o la constipación crónica que hace que se haga más fuerza para ir de cuerpo, a lo que se llama valsalva. Esto aumenta la presión intraabdominal, que se traduce en un aumento de la presión intradiscal. Todas estas posibilidades hacen que este anillo fibroso vaya desgastándose y abriendo esa tela de cebolla por donde comienza a filtrarse el agua del núcleo pulposo. El disco entonces comienza a deformarse y presentar lagunas de agua entre las hojas de la tela de cebolla del anillo fibroso. Es a lo que se llama deshidratación discal. Luego empieza a difundir el líquido rompiendo cada vez más capas, produciendo lo que se llama hernia discal. A su vez, la hernia discal se puede clasificar de varias formas, pero no vienen al caso en esta exposición. Solo nombraré que algunas de ellas pueden ser, según el tamaño de la hernia, protrusión, extrusión o secuestro discal, o según la orientación, que sería la más importante, en anular, posterior, posterolateral o lateral, y según la orientación será la estructura que va a comprimir o lesionar. La magnitud de la hernia discal puede no tener que ver con la gravedad de la sintomatología. Pequeñas hernias pueden dar gran sintomatología y personas con grandes hernias pueden tener escasa o nula, por lo que no se atienden hernias discales. Atendemos pacientes con hernia discal. Sí, debemos tener en cuenta que ante un paciente que no mejora con tratamiento, tiene déficit neurológico progresivo o síndrome de cola de caballo, hay que derivarlo al cirujano especialista. En la próxima imagen veremos la progresión de la lesión del anillo fibroso y cómo se produce la hernia. En esta imagen vemos una de las formas en que se puede lesionar el anillo fibroso y cómo es invadido por el núcleo pulposo. Aquí vemos
cómo el disco horneado posterolateralmente comprime la raíz del nervio raquídeo a nivel del agujero de conjunción. Esta compresión de la raíz nerviosa va a dar la sintomatología neurológica de acuerdo a la región a la que pertenezca. Si afecta una raíz del plexo lumbosacro, podemos tener una sintomatología neurológica en el territorio del nervio ciático. Si los síntomas solo corresponden a este nervio, tendremos la ciatalgia. Si comparte síntomas con la zona lumbar, será entonces una lumbociatalgia. Bueno, ya dimos un pantallazo sobre una de las causas de esta patología frecuente y logramos entenderla. Ahora, ¿cómo enfocamos este trastorno desde el punto de vista de la medicina china? Para la medicina china, las lumbalgias tienen un origen energético, dado por un exceso climático o emocional. También puede ser ocasionado por una pérdida de energía en un lugar estratégico que es el Ming Men, entre la segunda y la tercera lumbar, que vemos en esta imagen. Estos excesos pueden afectar el libre fluir de la energía de los meridianos de vesícula biliar, vejiga y tres fogones, ocasionando una lumbalgia, además provocar dolor en sus puntos de asentimientos, especialmente en el punto de asentimiento de tres fogones ubicado en la primera lumbar y el de vejiga ubicado en la segunda sacra. Como ya sabemos, tenemos puntos de asentimientos relacionados con órganos y vísceras ubicados cerca de las vértebras lumbares y sacras. Por ejemplo, en la segunda lumbar está el punto de asentimiento de riñón, en la cuarta lumbar, punto de asentimiento de intestino grueso, en la primera sacra, punto de asentimiento de intestino delgado y en la segunda sacra, punto de asentimiento de vejiga. También sabemos que cualquier patología relacionada con riñón, intestino grueso, intestino delgado y vejiga va a dar su reflejo en el punto de asentimiento y metámera. Por lo tanto, el resultado final puede llegar a ser una lumbalgia o ciatalgia. Si hablamos del meridiano de vesícula biliar que domina los tendones, hallamos generalmente un punto de exceso en el 25 de vesícula biliar, que puede ser uno de los causantes de esta patología. Y siguiendo con este meridiano, encontraremos otro punto que puede estar excedido en cargas, el 41 de vesícula biliar, llave del vaso maravilloso circundante. Más allá del tratamiento básico que vamos a realizar de acuerdo a la historia clínica de cada paciente, un acompañamiento ideal es la moxibustión, ya que con el calor seco que esta brinda y la acción analgésica y antiinflamatoria de la artemisa nos acompañará a lograr mejores beneficios para esta patología. Debemos recordar que no se puede moxar a todos los pacientes. Esperamos les haya sido de utilidad esta información y si están interesados no olviden suscribirse a nuestro canal. Para mayor información les aconsejamos concurrir a nuestros cursos, seminarios y charlas con respecto a esta y otras patologías. Los seguimos invitando a ingresar a nuestra página www.digitopunturholística.com.ar o comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que figuran en la página. Y si te ha gustado este video, esperamos tu me gusta. Gracias por escucharnos.